Los artículos de la Ley de Urgente Consideración que regulan el derecho de huelga y que prohíben piquetes en la vía pública han sido uno de los puntos de mayor fricción entre el gobierno y el PIT-CNT en lo que va de esta administración. Precisamente, la Central Sindical, junto al Frente Amplio y otras organizaciones sociales, buscarán derogar estos artículos en el referéndum previsto para el 27 de marzo. Desde la Comisión por el Sí entienden que estas normas son antisindicales y que achican el derecho de huelga, un derecho consagrado en la Constitución. Desde el oficialismo, en cambio, afirman que los artículos brindan equilibrio a las relaciones laborales y garantizan, además de los derechos de los trabajadores, la libertad de empresa y la de circulación. Precisamente, este capítulo de la ALUC es el eje de este cuarto debate en perspectiva en la previa del referéndum. Voy a presentarles a los protagonistas del intercambio de hoy, dos abogados especialistas en derecho laboral. Por un lado, el doctor Tomás Teijeiro, inspector general del Trabajo y la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Doctor Teijeiro, buen día, bienvenido. Muchas gracias, buen día Emiliano, buen día a la audiencia, buen día doctor Pomata. Muchas gracias por la invitación. Ahí está, y ya adelantó el otro nombre, el doctor Mario Pomata, asesor jurídico del PIT-CNT. Doctor Pomata también, bienvenido. Un gusto y saludo a Tomás. Sí, les cuento a los oyentes que en la previa, ahora antes de salir al aire, había mucha charla, mucha anécdota entre los dos. Se conocen desde hace años, ¿no? Hace un tiempo, sí, un tiempo bastante largo. ¿De dónde? Bueno, algunas gestiones en el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil, cuando el mismo se iniciaba por allá por el principio de los 2000 o 1999, sí. ¿no? Entonces tenemos una larga data. En ese momento coincidimos preocupados por esa problemática que sigue siendo muy importante y muy relevante. El comité funciona en el ámbito de la Inspección General de Trabajo y lo preside la subinspectora, la doctora Bittencourt, pero desde aquella época con Mario pusimos el hombro para tratar de sacar eso adelante, que felizmente lo hicimos y que creo que fue una gran contribución para el Uruguay y para la región. ¿Cómo no? Pomata, ¿qué otro antecedente recuerda de su vínculo con el doctor Teijeiro? Bueno, que es de Peñarol y que lo tengo lejos mío y si es posible no lo quiero ver durante los fines de semana. Pero en la semana sí, un gran compañero. Bueno, vayamos entonces al intercambio, al debate que vamos a pautar en base a intervenciones de 2 minutos, con algunas réplicas que pueden ser de 1 minuto. Allá está Gabriela Pintos del otro lado del vidrio controlando justamente los tiempos. Pero nos vamos a mover con digamos, esos artículos que son la base de la polémica, y dentro de ellos, a su vez, distintos ángulos que se han ido planteando en estos meses. Vayamos al primero de los artículos a los que yo aludía, el artículo 392. Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. Dice, es muy corto, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Entonces le pregunto primero al doctor Teijeiro, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno impulsó esta norma? ¿Qué importancia tiene? Bueno, lo primero que cabe destacar de esta norma es su autoría, y Nobleza obliga a referir a su autor. Esta es obra del subsecretario del Ministerio de Trabajo, el doctor Mario Aristi. Yo entiendo que es una pieza jurídica muy acabada, muy delicada, que recoge las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de OIT en el marco de que nos da una pauta sobre la defensa de algo que está consagrado en nuestra Constitución, que es el derecho de huelga. El artículo lo que hace es garantizar el derecho de huelga, pero también garantizar el derecho de los no huelguistas. Entonces, pondera de alguna manera los derechos de ambos intereses que pueden estar en conflicto en una circunstancia como la que venimos de referir, ¿verdad? Esto yo entiendo que, a la luz de la historia que transcurrió los últimos 3 gobiernos, los gobiernos anteriores, cambia el paradigma práctico, ¿verdad? Por ley se consagra esa debida ponderación entre las circunstancias que pueden darse frente al suceso de la huelga como un derecho legítimo que nuestra Constitución lo prevé, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que, por un lado, dice, bueno, quien quiera hacer huelga la puede hacer, quien no quiera hacer huelga puede continuar con su actividad, y además la dirección de la empresa puede acceder y puede
constatar y puede ver y puede manejar y puede estar en disposición de los bienes de la empresa. Marca un cambio del paradigma, Lo que está pero por lo marca medio en son forma legal. las ocupaciones, ¿no? ¿Cómo? Lo que está por medio son las ocupaciones. Bueno, nosotros hablamos del derecho de huelga y no hablamos de ocupaciones, porque hablar de ocupaciones, como se hizo durante los últimos 15 años, implicaría una interpretación o un manejo del derecho de huelga, ¿verdad? O de las extensiones del derecho de huelga que debería ser por rango legal. Pero sobrevuela. Sobrevuela, sí, o subyace la ocupación, ¿no? Doctor Pomata, vamos con usted ahora. ¿Por qué buscan la derogación de este artículo? La Comisión Nacional Pro Referéndum en realidad dice eso que usted ha dicho hace un rato, ¿no? Menoscaba, debilita el sistema normativo vigente. Yo en realidad tengo una perspectiva no diferente, pero un poco más sencilla. Yo creo que es una norma inocua, podría no estar, no sé por qué está. Tomás después, cuando hagamos alguna pregunta, nos lo dirá. Si hubiera estado Mario Aristi, querido compañero, me gustaría preguntarle... Mario Aristi es el subsecretario de el Trabajo. El subsecretario, porque Tomás ha dicho que de la pluma de él salió esta genialidad. Poner una norma que ya estaba en el sistema jurídico y que si no está, no le quita nada a nuestro sistema jurídico, pero que además se incorpora diciendo lo que dice, que no dice nada. Voy a emplear una expresión porque fue la que empleé ayer, la que me puse en mi cabeza ayer, es lo que diría en mi lugar de residencia, el balneario de la Minda, el bar de Diqui, los paisanos míos dirían allá, esto es como la bosta de oveja, ni hiede ni tiene olor, es una norma que no incorpora nada, por lo que después diré. Capaz que nos sorprendió a todos la forma como el doctor Pomata planteó su discrepancia. Usted dijo incluso que esta norma ya existe. Claro. ¿Cómo que ya existe? En el artículo 57 de la Constitución está respaldado, garantizado el derecho de huelga. Pero no dice esto. Dice casi lo mismo. Se declara que la huelga es un derecho gremial y decir que el Estado garantizará la huelga es lo mismo. En realidad el Estado, ¿quién la garantiza? ¿Qué Estado? ¿La persona pública mayor? ¿Todos los organismos públicos? ¿El Ministerio de Trabajo, que es el rector en políticas sobre relaciones laborales públicas y privadas? No olvidemos que esto también es para los públicos. ¿Quién la garantiza? ¿El Presidente de la República? ¿El Consejo de Ministros? ¿El Parlamento? ¿Quién es el que garantiza? A la huelga la garantiza nuestro sistema jurídico normativo vinculado a las relaciones laborales, construido entre gobiernos, trabajadores y empleadores, con un sistema férreo que me apresuro a decir. La OIT lo catalogó en tiempos de Somavía como el mejor sistema de relaciones laborales del mundo, Cotelo. Y el actual director, Guy Ryder, un galés que dirige la OIT, cuando vino a Uruguay en el 2018, nos dijo en la central, se lo dijo a los empleadores, y se lo dijo al gobierno en el Parlamento, tienen un sistema de relaciones laborales modélico, nos inspira para toda la OIT. De todos modos, la propia OIT le ha hecho reclamos al Estado uruguayo en esta materia y por temas parecidos a los que están establecidos en esta norma, ¿no? Pero ahora seguimos. Doctor Teijeiro, su reacción ante la objeción que plantea el doctor Primero Pomata. que nada, una coincidencia. Yo hace tiempo que vengo sosteniendo lo que acaba de decir el doctor Pomata, que en Uruguay felizmente tenemos un sistema modelo de relaciones laborales, y yo coincido también con Mario en que es un sistema que se ha construido en forma aluvional por el aporte a través de muchísimos años, de muchas generaciones, de muchos partidos políticos, de muchas gremiales empresariales, de muchos sindicatos. Es una construcción colectiva que tenemos que cuidar y que tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Dicho esto, que es la coincidencia, yo creo que la diferencia la tenemos en que el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración ratifica algo que obviamente que está en la Constitución, que es el derecho a la huelga, pero incorpora con rango legal... Pero le pone un matiz, ¿no? Dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho a huelga. Sí. Como debe ser. Como debe ser. Pero ahora voy
porque yo creo que ahí está la diferencia, bajando la práctica, que recién decía Emiliano, de que sobrevuela el tema de las ocupaciones. Nosotros no hablamos de ocupaciones porque, como dije, hablar de ocupaciones sería entrar en una disquisición o en una interpretación si está contenido o no está contenido en el derecho a la huelga, que nosotros no lo hacemos. Nosotros garantiza el ejercicio pacífico, porque la huelga debe ser pacífica, y el derecho de los no huelguistas a poder ingresar al trabajo, así como la dirección de la empresa. ¿Qué es lo que a mi juicio genera la rispidez? Genera la rispidez una circunstancia que uno la entiende claramente si cuando analiza el problema lo empieza a analizar por aproximaciones sucesivas, como nos enseñan los jesuitas, ¿verdad? Uno dice, bueno, primero, ¿cuál es la realidad? Después, ¿cuál es la lógica? Después, ¿cuál es la política que hay acá? Entonces, la realidad es que la Constitución nos marca esto y la Ley de Urgente Consideración nos define claramente huelga pacífica, derecho del huelguista, del no huelguista y de la dirección de la empresa. Pero, ¿qué era lo que sucedía antes cuando esto no estaba garantizado como está garantizado ahora? Sucedía algo que es bastante curioso. Todos sabemos, Emiliano por su profesión, el doctor Pomata y yo también por la nuestra, que el monopolio del uso de la fuerza en una sociedad civilizada lo tiene el Estado. Lo que sucedía aquí era que previo a la Ley de Urgente Consideración, el monopolio de la fuerza parece que había sido privatizado en manos del poder sindical, porque las ocupaciones a veces no eran pacíficas, a veces no permitían el ejercicio de los derechos de otras personas, de que pudieran acceder a su lugar de trabajo, de la dirección de la empresa, de poder acceder a la empresa. Lo que vino a hacer la LUC fue a ponderar estas previsiones constitucionales que cuidan tanto a trabajadores como a empresarios, como a trabajadores que no se pliegan a la medida. Y el monopolio de la fuerza sigue en manos del Estado. Nadie puede imponer por la fuerza, un privado no puede imponer por la fuerza a otro privado nada. Bueno, acá tuvimos otro planteo sorprendente, digamos, o fuerte en el caso de Teijero. ¿Qué dice usted, doctor Pomata? Él señala que hasta ahora, hasta la aprobación de la LUC, se había privatizado el ejercicio de la... El monopolio de la fuerza es del Estado. El monopolio del uso de la fuerza, el poder coactivo. Se había privatizado el ejercicio del uso de la fuerza. Es una metáfora, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la coacción solamente lo puede utilizar el Estado. Y aquí se estaba permitiendo la coacción entre privados. No sé, quiero ser delicado con mi amigo Tejeiro. Va a morir apretado por un disparate. El movimiento sindical, poseyendo en sí mismo el derecho a la fuerza, empezando. Le preguntaría a Teijero de cuántas ocupaciones se acuerda él en los últimos 2 años, o si quiere, mi amigo Teijero, sacamos los 2 últimos años. Tenga cuidado, Pomata, porque está usted por morir en su propio argumento. Sí, sí. Yo coincido con usted en eso. Es muy poco utilizada la ocupación. O sea, es el final, es menos del 1,8%. Bueno, ¿y qué es lo que les preocupa? Las ocupaciones, los piquetes, ¿cuántos piquetes? Yo no me acuerdo cuántos años hace que... Me acuerdo que tiraron unas ovejas acá enfrente, de eso sí me acuerdo. Ahora, piquetes en el movimiento sindical... El movimiento sindical uruguayo, además de todo eso que dije, es muy maduro. Sin duda. No apela a las ocupaciones. Acá está por un tema ideológico. Ideológicamente creo que se pretende desnaturalizar y de alguna manera debilitar lo que yo no consideraría un poder. El ejercicio de un derecho humano fundamental que el movimiento sindical uruguayo lo ejerce con potencia. Es cierto, hay movilizaciones, paros y huelga que son potentes. Potente es una palabra que repite mucho mi amigo Fernando Pereira, así que no la repito más. Pero nosotros ejercer poder a través de ocupaciones, a través del ejercicio imperativo de no dejar entrar a los no huelguistas, me acuerdo de un caso de un patrón que entró a la fuerza. Que ahora vive en Israel. Me acuerdo de ese caso, no me acuerdo de ninguno más. Me acuerdo, sí, en mi departamento 33, en una huelga desatada en el sector del arroz, huelguistas parados en la puerta de la arrocera y el patrón saliendo y castigando a uno o más de los huelguistas. De eso sí me acuerdo. Ahora, lo otro es literatura, no existe. No es literatura, Mario. Es fuerza ejercida, no permitir que una persona que quiere trabajar no pueda trabajar. No conozco eso, no sé. Bueno, ¿tenés algún ejemplo? Me compete la generalidad de la ley, no puedo poner los ejemplos, pero tú sabes que eso pasa. Ha pasado mucho. Entonces, yo parto de la siguiente consideración, como le decía recién, por aproximaciones sucesivas uno razona.
todos los afiliados del PIT-CNT son trabajadores, es verdad. ¿No? No todos los trabajadores son afiliados del PIT-CNT, No. ¿verdad? Dentro del universo de trabajadores afiliados al PIT-CNT hay un universo de trabajadores que pertenecen al sector público y un universo de trabajadores que pertenecen al sector privado. Cuando uno mira determinadas encuestas que han llegado a mi conocimiento en los últimos tiempos, uno ve que las encuestas dicen que los trabajadores en general, afiliados o no afiliados, prefieren un régimen en el cual el huelguista pueda hacer su manifestación legítima, a la cual le asiste todo el derecho del mundo, el sindicato también, y el no huelguista puede acceder a trabajar y no verse impedido por razones de fuerza física o de fuerza psicológica, porque muchas veces la fuerza no tiene por qué ser ejercida a los piñazos, puede ser ejercida bajo la denominación de carnero. Entonces una persona se siente, ¿verdad?, obligada a no participar. Yo creo que cuando uno lo mira así, se da cuenta o cae en el sentido común que este artículo de la ley de urgente consideración lo que posibilita es que pacíficamente todas las personas puedan ejercer su derecho. Lo mismo que los que hacen son relativos a los desplazamientos y a los piquetes. Se permite, obviamente, que está permitida la manifestación pacífica de cualquier persona, pero no tiene por qué cercenar mi libertad individual de querer trabajar, de poder entrar si soy el empresario, o de poder circular, porque hay otra persona que decide, por determinada razón válida, legítima, respaldada y cuidada por la Constitución, por la ley, por los convenios internacionales, por las organizaciones internacionales, de plantarse con su consigna o con su derecho a intentar conquistar algo. Doctor Pomata. Yo digo que es pacífica la huelga. No sé por qué se le ocurrió, a quien se le ocurrió poner que se garantiza la huelga pacífica. Por esencia es pacífica. Al trabajador no le interesa que sea violenta. Segundo, digo, no es verdad que los trabajadores no dejen entrar a los que quieren trabajar. Me remito a los últimos conflictos que lo hemos vivido intensamente, el de ANCAP. En el conflicto de ANCAP, en el paro de la refinería, trabajaron de motu propio trabajadores que sabían que no podían abandonar así como así, apagar la refinería y dejarla sin guardias gremiales, a pesar de que la decisión del gremio era, por primera vez en la historia, estuve más de 30 años de asesor de ese sindicato, no podían así como así dejarla, apagar la refinería y dejarla al control de nadie. No es verdad que no se le permita al empleador entrar, no es verdad. Y si alguien sostiene, hay que poner ejemplo y decir, en la huelga yo qué sé, del puerto, no se dejó entrar a los trabajadores. El doctor Pomata es muy pícaro y me quiere encerrar en que ponga un ejemplo que encienda una mecha y yo no lo voy a hacer. Pero todos sabemos que durante el año 2020 y durante el año 2021 hubo varios conflictos de magnitud en el Uruguay, donde trabajadores que querían trabajar no pudieron hacerlo por decisión de determinados sindicatos, y que también hubo algunos conflictos donde, cayendo dentro de las consideraciones de la ley de urgente consideración, los trabajadores que quisieron trabajar lo pudieron hacer gracias a la existencia de esta ley. Y bueno, y yo te puedo decir, Tomás, que para atrás no recuerdo, pero no por pícaro, sino por haber estado 36 años como asesor de la Central de Trabajadores, que hubieron sucesos donde se enfrentan trabajadores con trabajadores. Bueno, es como dicen los dirigentes de la central, pónganse ustedes, los que no están en la central, en el lugar de un dirigente sindical que está conduciendo una huelga, que está dentro del establecimiento y que en esas horas o en esos días tiene que convivir con otros compañeros que están trabajando mientras él está haciendo la huelga. No es sencillo. Han habido problemas, pero eso está en la vida. No es sencillo para el que está trabajando convivir con los que están haciendo la huelga tampoco. Para el dirigente sindical menos sencillo es. Pero pónganse en el lugar. El dirigente sindical tiene una vocación distinta que la persona que solamente quiere trabajar para llevarle a su familia el sustento, sí, o claro, el que no puede dejar de trabajar. Entonces, esto garantiza situaciones humanas. ¿Cuál es la situación distinta? La situación distinta... El huelguista, ¿no? El dirigente sindical, dije yo, pero el huelguista. La situación distinta es que una persona puede optar entre un mal mayor y un mal menor. Quizá una persona que adhiera al 100% de la plataforma se vea enfrentada a una circunstancia humana en la que no puede perder el salario. Entonces, estando de acuerdo con el contenido de la huelga, puede perfectamente decir, bueno, yo no puedo hacer huelga porque tengo que soportar X situación para la cual no puedo perder. Y no hace la huelga. Pongo un ejemplo yo, entonces. Mario, manejémonos sobre la base de la realidad. Bueno, no sobre pero la realidad, ahí está. Pongo un ejemplo. ¿A ti te parece, perdón que te interrumpa, ¿a ti te parece que en el caso sonado, aquel que hubo sentencias del año pasado, de la fábrica de pan congelado, la gente tuvo la libertad de trabajar, que el empresario tuvo la libertad de entrar
cuando se le desperdiciaron millones de pesos de mercadería, cuando contingentes de trabajadores no pudieron entrar, cuando sus encargados fueron amenazados. Apareció la referencia a un caso concreto, esa que estaba también en la demanda acá. Pero lo acepto, no estuvo correcto eso. Y bueno, esta ley lo que viene es a permitir porque que eso se ocurrió ponderen después que el artículo estaba votado. A ver, doctor Pomata. Sí, fue antes. Y fue el año pasado. Y No, esta ley, el suceso de este fue antes del 2019, no fue en este gobierno. Bueno. Las sentencias sí pueden haber sido, pero no. Pero el suceso fue anterior. ¿Qué dice Pomata? Porque así cerramos esta parte que ha sido como una gran introducción a la discusión, pero que nos ha permitido avanzar bastante. Yo tengo una tendencia natural a referirme a trabajadores públicos y privados, porque soy de los que dio la batalla para que sean considerados trabajadores y donde trabajan sus lugares de trabajo. No porque a mí se me ocurra, porque lo dice la ley, sí, que replica los conceptos de los convenios 151 y 154. No, porque el gobierno cuando analiza esto se refiere a los privados. Para los públicos se reserva otra cosa. Esos no tienen derecho. Perdón, sí, eso era lo que hizo el Frente Amplio, no lo que hace este gobierno. El Frente Amplio también elaboró un decreto exclusivo para manejar el tema de las ocupaciones. Yo no vine a representar al Frente Amplio. No, ya sé que no. El Frente Amplio también. Pero este gobierno le da el trato igual. Aunque nos dio esa ley el Frente Amplio, la ley la ley 18508 que institucionaliza el derecho a considerarse un trabajador y a determinar por sí su salario y sus condiciones de trabajo, cosa que antes no era así. Esto se remite al 2009, aunque el Frente Amplio nos dio esa ley, también nos recortó los derechos para ejercitar lo que esa ley dice, esos derechos. Entonces, yo sí me... ¿Qué la recortó, Mario? Si les parece, este es un buen momento para hacer una pausa. Muy bien. Ya seguimos. Estaba preguntándole recién a Gabriela cómo venían en el uso del tiempo. Bastante parejo, pese a que la dinámica fue más flexible de la que habíamos previsto. No está mal. Creo que lleva algo de ventaja Pomata en segundos utilizados. Pero... ¿Vio que ocupa mi espacio? ¿Cómo? ¿Vio que ocupa mi espacio? A ver... Ahora sí que estaba el... ¿Vio que Pomata ocupa mi espacio? Puede ser, sí puede ser. Algo de eso. Bueno, quiero hacerles dos consultas que tienen como telón de fondo o protagonista a la OIT. Vuelvo para atrás un segundo por si el oyente se engancha ahora. Estamos con el artículo 392, dice en la LUC, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. El ministro Pablo Mieres declaró en su momento que esta es una norma que está copiada textual de un párrafo redactado por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, y la propia OIT dijo en la comisión que trabajó en la LUC que lo que se preveía en ese artículo estaba alineado con las definiciones de la organización. Entonces, le pregunto al doctor Pomata, ¿qué contesta a propósito de esta lectura, a propósito de este énfasis? La OIT somos todos, es un organismo tripartito, oficina de la Organización de las Naciones Unidas, donde los mandantes son los trabajadores, los empleadores y los gobiernos. Quiere decir que las decisiones y los pronunciamientos de la OIT son el compendio, el consenso cuando se logra o cuando se vota de los tres mandantes. Tiene un texto que está en el Ministerio, en el piso tercero, en convenios internacionales donde dirige Susan. Sé porque le traje de regalo el texto, se llama La Libertad Sindical, se edita cada tanto, se editó en el 2011, ahora en el 2018, y recopila todos los pronunciamientos. Lo debería leer el ministro, no dice eso que dice la LUC, no lo dice, dice otra cosa. No habla de la huelga, ese compendio se llama La Libertad Sindical, compendio de pronunciamientos y decisiones del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Habla así de las ocupaciones y dice que las ocupaciones se admitirán siempre y cuando, y dice eso que dice la LUC en el 392, sobre las ocupaciones, pero el 392 no habla de las ocupaciones. Ni yo vine a hablar de las ocupaciones, vine a sentirme lesionado en mi conciencia porque esa norma está ahí y no debería de estar porque es inocua, porque eso ya está y debilita por lo que no dice, de lo cual no hemos hablado. Doctor Tejero, sobre este punto, sobre si
¿El artículo sigue a la OIT? El artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración es un espejo de lo que refiere el Comité de Libertad Sindical de OIT. Esto cualquier oyente lo puede buscar en la web y lo puede encontrar. Por lo tanto, ratifico la exactitud del ministro Mieres al referir a esto. Además, dice que es casi textual. Sí. El doctor Pomata señala otra cosa. Pero además quiero aclarar algo, Emiliano, que para mí no es menor. El técnico de OIT que compareció ante nuestro Parlamento en la instancia en que se estaba discutiendo esto para informar, se llama Humberto Villasmil. Humberto Villasmil es una persona que tiene una proficua carrera en materia laboral, que es un especialista en normativa internacional del trabajo, verdaderamente es una autoridad, y él es el que además transmitió la tranquilidad de que este artículo encaja con lo que el Comité de Libertad Sindical refiere, ¿verdad? Yo creo que por ahí podemos cerrar el capítulo de OIT. No, porque la otra discusión es si la ocupación forma parte del derecho de huelga o no. ¿Y qué dice la OIT al respecto? ¿Pomata? Bueno, saltó la liebre. Ese es el cangrejo abajo de la piedra de este artículo. Por las dudas, si lo van a buscar, la referencia de la OIT a este tema está en el caso 494 de ese libro, La Libertad Sindical. La ocupación es una modalidad del ejercicio del derecho de huelga, que es lo que dice la OIT también en ese texto. No hay discusión. El gobierno creo que tampoco discute, aunque preferiría que las ocupaciones no existieran. Pero claro, con la redacción de este texto, quizá yo podría conceder que en realidad el Estado, el gobierno, el Ministerio de Trabajo, quien fuere, no podría desconocer las ocupaciones, porque le agregó un adjetivo, no sé para qué se lo agregó. La OIT no habla de huelga pacífica. Es un contrasentido. Mejor dicho, ¿tiene un problema con la paz, Pomata? No, al contrario, no. Pero ¿por qué decir que la huelga debe ser pacífica? Obvio que tiene que ser pacífica. Es como decir, entáblense las negociaciones colectivas, deben ser pacíficas, no se agarran a las trompadas. Le pusieron pacífica para que eso no llevara a cuando el Estado dice que no son pacíficas y que nosotros cuando hacemos la huelga la hacemos con métodos no pacíficos. Y entonces cuestionan las ocupaciones que quisiera que no estuvieran ahí. Termino con esto. La OIT no fue la que nos censuró y nos pidió que corrigiéramos ni nuestro accionar ni nuestra normativa. Fueron los empleadores uruguayos. Los empleadores uruguayos desde el 2011 están haciendo denuncias. A mí me tocó estar allá cuando hicieron la denuncia en el 2011, en el 2013, en el 2015, en el 2017 y en el 2018, última vez que estuve en la OIT. Convencieron a la Organización Internacional de Empleadores de que nosotros teníamos un sistema que contrariaba los principios de la OIT. Y la OIT lo que hace es decirnos, miren lo que dicen los empleadores, adapten la normativa a fórmulas de consenso. Pero la OIT nunca nos dijo que las normas jurídicas que nosotros tenemos aplicadas a las relaciones laborales públicas y privadas no son correctas desde el punto de vista de lo que dicen los tratados internacionales, los convenios 87, 98, 151 y 154 de la OIT. Eso sí, son normas que se replican acá con fórmulas copiadas o replicadas. Está difícil para el oyente, me imagino, entender las referencias que se hacen a la OIT en estas discusiones, ¿no? Y no solo en este debate de hoy, cada vez que aparecen estos asuntos en los medios de comunicación, en el Parlamento, bueno, ni que hablar en las polémicas públicas entre autoridades de gobierno y los sindicatos. Está difícil entender, porque cada uno utiliza la OIT a su favor, digamos, y por lo visto la cosa está llena de matices. ¿Qué dice usted sobre esto último, doctor Teijeiro? Insisto, lo que la OIT entiende a propósito de la ocupación como parte del derecho de huelga. A ver, ¿Lo entiende o no lo entiende? la redacción de este artículo es clara, ¿verdad? Es clara y no hace referencia a la ocupación. ¿Por qué no hace referencia a la ocupación? Porque para hacer referencia a la ocupación llevaría a que hiciéramos una interpretación sobre los alcances del derecho de huelga. Y nosotros no hacemos eso. Lo que decimos es, la huelga pacífica debe ser respetada, ¿verdad? El derecho de los no huelguistas debe ser respetado y el derecho del empresario a entrar, salir debe ser respetado. ¿Dónde está la cuestión de la paz a la que mi
querido colega hace referencia y por qué la cuestión de la paz es fundamental. Porque la paz cuando no se lleva, no se la cuida, no se la lleva adelante, cuando no se es pacífico en el ejercicio del derecho de huelga, ¿sobre qué incide? Incide sobre bienes y personas, ¿no? Incide sobre bienes, que son los bienes de la empresa, incide sobre personas, que son los que quieren o no quieren trabajar, o el propio empresario. Entonces, esa violencia, porque lo que no es pacífico es violento, puede ser físico, psicológico, económico, de distinta manera, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos referencia a que está protegida la huelga pacífica, es precisamente eso, y es claro, y se entiende bien, y yo coincido con Pomata en que el ejercicio de la ocupación en el Uruguay es anecdótico, es menos del 1,8% de los conflictos, ¿no? Entonces nos lleva a la pregunta, ¿y esto por qué importa? ¿Por qué el movimiento sindical se pone tan preocupado por esta cuestión? Y se pone preocupado por esta cuestión porque la limitación que ellos sostienen que hay, que no es limitación, sino es garantizar la huelga pacífica y el derecho de los no huelguistas, a los únicos que afecta es a determinado conglomerado de personas que tienen intereses en ejercer este tipo de acciones, que no son la mayoría de los trabajadores, es un determinado conglomerado de personas. Entonces, transparentemos las circunstancias y pongámosla arriba de la mesa. Acá lo que hay es lo que yo decía al principio, hay determinada dirigencia que hasta determinado momento, porque los gobiernos anteriores, a través de mecanismos legales, de los cuales por ahora me reservo la opinión hasta que tenga que hablar de ellos, les había asignado la posibilidad de ocupar, ejercían ilegítimamente, a mi modo de ver, el poder de coacción que solamente lo tiene el Estado. Enseguida hablemos justamente de antecedentes, porque ese es otro tema que nos había quedado pendiente, ¿no? En los gobiernos del Frente Amplio ya se había legislado en materia de ocupaciones en el sector privado. De hecho, en 2006, segundo año de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, se publicó el decreto 165 que regulaba las ocupaciones, pero que imponía requisitos específicos antes de habilitar al Estado a intervenir. Solo se habilitaba esta vía cuando hubieran fracasado los mecanismos autónomos y heterónomos de solución de conflictos y se constatara que la continuación de la ocupación pusiera en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población o afectase seriamente el orden público. Entonces le pregunto ahora, cambió el orden al doctor Teijeiro, ¿de qué manera la LUC, el artículo que estamos manejando de la LUC, es mejor que aquella disposición, aquel decreto de administración del Frente Amplio? Del 165, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, lo primero porque después hay otro decreto sobre ocupaciones en organismos públicos, pero empecemos por acá. Lo primero que tiene ese decreto, que a mí me resulta, Emiliano sabe y Mario también, que durante mucho tiempo me dediqué a la enseñanza de la ciencia política, ese decreto tiene una perla en los considerandos, que a mi juicio yo no la puedo dejar pasar, que dice textualmente, en el considerando 1, no es posible en una economía de mercado negar la existencia del conflicto capital-trabajo, lo cual ya nos revela una filosofía de encarar el problema que sin lugar a dudas revela lo que va a ser lo que viene después, ¿verdad? Cuáles son las intenciones, porque cuando uno dice una economía de mercado, ya hace una clasificación, no puede dejar de negar la existencia del conflicto capital-trabajo con una terminología, desde el punto de vista de la ciencia política, absolutamente marxista, ya nos deja parados, bueno, en el escenario que vamos a ver después. Yo creo que al margen de la anécdota de la ciencia política, lo que tiene este decreto es que, a mi juicio, es ilegítimo. ¿Por qué? Porque los derechos que este decreto regula no pueden ser regulados por decreto. Deberían ser regulados por ley, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera subsana la ley de urgente consideración. Podemos estar de acuerdo o no con el doctor Pomata en el contenido del artículo 392, yo eso lo entiendo, lo que sí, como juristas que somos los dos, no podemos dejar de estar de acuerdo en que este tipo de derechos, que son ponderados, que son derechos que prevé nuestra Constitución, deben ser regulados por norma de rango legal y no por decreto. Doctor Pomata, ¿de qué manera la LUC, digamos, es más dañina para ustedes que aquella legislación, aquel decreto que se había aprobado en los gobiernos del Frente Amplio? Nosotros vivimos en una economía de mercado. Y en un sistema capitalista donde siempre va a haber conflicto entre capital y trabajo. Yo no coincido. Siempre. No conozco sistema capitalista bueno. La cultura del conflicto es una cultura que está ceñida a un modo de entender la realidad y entender la vida política y las relaciones laborales en el país. Hay otras visiones, como la nuestra, que es la de la cooperación. Dejemos que siga el doctor Pomata. Bueno, bienvenida a otra visión. Yo no confío, no creo, no creo más en los Reyes Magos. No existe en el sistema capitalista una forma de dirimir las demandas
personas que tienen intereses diferentes que el conflicto. Está en la vida, es un fenómeno sociológico. Yo creo que Uruguay tenía, no voy a decir hasta esta norma porque voy a repetir que es inocua, pero tenía y tiene mecanismos que no se utilizan para dirimir esos conflictos. Por ejemplo, ¿cuál era el apuro por meterlo en una ley de urgente consideración a un tema, el de la huelga, que debe ser sustanciado en ámbito de negociación colectiva? Con dos sistemas, no con uno. Uno para los privados, otro para los públicos, separados entre sí. Una ley que ordena uno, otra ley que ordena otro. Y segundo, no es por ley que se regula esto, es entre las partes, se autorregula. Pues nosotros estamos... Si no es por ley, Mario, menos es por decreto. Decreto es una deriva autoritaria. Por decreto es una deriva autoritaria. De acuerdo. ¿Por qué no nos convocaron? Porque... A ver, una precisión allí, pero entonces usted no comparte que en aquel momento en el gobierno Vázquez I se hubiera aprobado por decreto una regulación de las ocupaciones. Pero no solo no lo comparto, sino que la impugnamos. Bien. Porque, no, yo no recordaba ese antecedente. Sí. En el sector público se impugnó, en el sector privado se discutió mucho. Pero bueno, ¿por qué no se utilizan los mecanismos? Porque se nos dice, ustedes tuvieron la oportunidad de ir al Parlamento. Sí, yo ya no estaba directamente en la central como abogado, asesor. Ahora estoy en carácter de asesor y por eso mi presencia aquí. Pero estuvieron 15 o 20 minutos. ¿Por qué no nos convocaron a negociar este tema fuera de la ley? Acá vamos a un punto clave entonces, ¿no? Desde el PIT-CNT, supongo que usted está representando el PIT-CNT con esta afirmación. A la Comisión Pro Referéndum. Ahí está. Bueno, ahí está. Sí. Y la Comisión Pro Referéndum se entiende que la eventual regulación del derecho de huelga / ocupaciones, el capítulo ocupaciones, como se lo quiera llamar, debió haberse manejado en la negociación colectiva. Sí, claro. O sea, ustedes no se niegan a que haya una regulación en esta materia. Yo no me niego. Pero la negociación colectiva, es en ese ámbito que se debió haber trabajado esta materia. ¿Por qué no? Porque la ocupación es una modalidad del ejercicio del derecho de huelga y lo dice la OIT en esa Biblia que yo he citado, que la tiene todo el que se precie de conocer los pronunciamientos de la OIT. Entonces, que una ley nos venga a decir cómo debemos ejercitar ese derecho es reglamentaria y no se puede reglamentar la huelga por ley ni por decreto. Ahora la Constitución dice que el ejercicio y la efectividad, dice la Constitución. O sea, la Constitución dice en definitiva que se reglamentará cómo hacer que se ejercite de la mejor manera para que produzca sus efectos. Pero dice que será por ley. Por ley, pero la ley, ya tenemos esa ley, ya lo negociamos. Negociamos la ley para los privados, puedo ahorrarle a los números, 17566, la ley para los públicos, 18508, que tiene los mecanismos de autocomposición de los conflictos. Ahora termino de entender. Claro. Por negociación colectiva termina saliendo una ley. Claro. O leyes. Sí. Ahí está. Bueno, doctor Teijeiro. Bueno, yo creo que primero... en réplica a lo que decía el doctor Pomata, esta ley no es inocua. Esta es una muy buena ley que viene a remendar y arreglar 15 años de desatino jurídico, porque regular, como se hizo durante 15 años, a través de decretos, circunstancias que deben ser contempladas con normas de rango legal, desde el punto de vista jurídico, es una desprolijidad. Entonces, esta ley lo que viene es, primero que nada, a subsanar todas estas cuestiones que venían manejándose por decreto, en lo que es opinión, obviamente admite prueba contrario, es una suerte de deriva autoritaria. ¿Por qué? Porque un decreto no pasa por ese templo que es el Parlamento, donde las cuestiones se discuten y hay procedimientos previstos en la Constitución por aquellas personas que son elegidas por la ciudadanía para ocupar los cargos de legisladores, para dictar esas leyes. Y esta ley cuenta con una gran ventaja frente a esto. No es un decreto, es el producto del Parlamento. Es un producto del Parlamento que está ceñido a todos los procedimientos por lo que tiene que estar. Entonces, inocua no tiene nada porque viene a subsanar ese inconveniente. Pero la objeción del doctor Pomata es que no hubo negociación colectiva detrás. Para una ley no se requiere negociación colectiva. Para las relaciones laborales sí. A eso iba, para las relaciones laborales sí, pero la negociación colectiva está completamente vigente. No solamente vigente, está reforzada con relación a lo que era la negociación colectiva hace unos años. Los agoreros del desastre decían que no iba a haber más consejos de salario, y no solamente hay consejos de salario, hay más y mejores consejos de salario. Bueno,
Yo no vine a defender al Frente Amplio, no es mi estamos función, hablando de las relaciones, Mario, me de las relaciones de Ahora, trabajo. Lo que sí he constatado, porque desde la década del 80 que cumplo la función que sigo cumpliendo, en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, en alguna ocasión, de una forma muy desprolija, inaceptable desde el punto de vista de la visión del movimiento sindical, se reguló por decreto. Ahora, en los 15 años no se reguló por decreto. En los 15 años se reinstalaron los consejos de salario como deben funcionar en marzo del 2005 para los trabajadores privados, y se inauguró una etapa que nunca existió de negociación colectiva para el sector público. Se negociaron los contenidos de leyes que vinieron después en el año 2009. Una nueva ley para los privados, una nueva ley para los públicos. ¿Qué hicieron los empleadores? Las impugnaron en la OIT. No es verdad que el gobierno de no sé quién en estos 15 años, pero bueno, no vine a hacer esa defensa ni a hablar en nombre del Frente Amplio, no me interesa. Estamos hablando yo soy de normas, del movimiento sindical. Bueno, pero yo no mencioné. En esos 15 años, en alguna ocasión, el gobierno dictó decreto que a mí no me para nada. Sí, es más, después estuvo en 2010 el gobierno Mujica, el decreto sobre los casos de ocupaciones en dependencias estatales. Es una de las cosas que corrige esta ley, porque partamos de la base que el sector público existe porque existe el sector privado, porque si no, no se sustentaría el sector público, ¿verdad? Entonces, el sector público tiene un tratamiento diferente, es una cosa que no tiene lógica ninguna. La ley devuelve la ecuanimidad del sistema, por lo cual públicos y privados tienen el mismo trato ante el caso de una huelga no pacífica. En el caso de dependencias públicas, lo que se preveía en este decreto 2010 es un mecanismo, ¿cómo llamarlo?, express de desocupación. Lo leo, dice: ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de esta, se procederá por el jerarca de la misma a solicitar el desalojo de dicha dependencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este procederá en forma perentoria a atentar una conciliación sujeta a condición de que los ocupantes depongan su medida en forma inmediata. Artículo 2. Si dicha conciliación resultara inútilmente tentada, la mencionada Secretaría de Estado procederá a intimar la desocupación inmediata de los ocupantes bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Cumplidas estas etapas y de persistir la situación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los trabajadores. Tanto no estuvimos de acuerdo con eso que la central elevó una queja a la OIT por ese mecanismo, perdón. Tanto no estuvimos de acuerdo que la central elevó una queja. No existen huelgas no pacíficas. Si no es pacífica, no es huelga. Entonces, Mario, innumerables acciones de amparo nos dicen que lo que estás diciendo no es cierto. Pero que hay huelgas que no son pacíficas, donde el empresario no puede entrar a su empresa, donde los trabajadores que tienen que trabajar no serán tan innumerables cuando acabas de decir que es un 1,8 o no sé cuánto. De las ocupaciones. Huelgas no pacíficas. Traslucí de a uno. No me podés interrumpir, porque huelgas no pacíficas no existen, porque si no es pacífica no es huelga. Podrán haber sucesos, conozco sucesos, donde en nombre del ejercicio del derecho de huelga se llevaron adelante acciones que el sentido común hace que uno no las comparta. A mí me ha tocado vivir eso, porque no somos santos en el movimiento sindical. ¿Ejemplos cuáles? De vuelta, para que el oyente entienda, sería bueno manejar ejemplos. Voy a manejar este ejemplo y me voy a ganar una cantidad de enemigos, pero a esta altura de mi vida yo no hubiera hecho la huelga que se hizo en UPM en las condiciones en que se hizo, menoscabando el derecho de los que no querían trabajar. Pero para mí eso no es huelga. Está hablando de hechos muy recientes, sí, en la construcción ahora de UPM 2. Sí, yo no lo hubiera hecho. No sé en qué circunstancias ocurrieron hechos que llevaron a que las cosas fueran como fueran, ¿no? Pero estoy diciendo que nosotros defendemos la huelga sin que
necesitemos el calificativo de pacífico, que no le agrega nada. Le pusieron el calificativo pacífico para derivar este tema a la discusión de las ocupaciones y de otro tema que no lo voy a mencionar porque ojalá no salga, pero va a saltar, porque la liebre siempre salta. Pero bueno, nosotros defendemos ese ejercicio y dentro de lo que también dijo el director general de la OIT, Gil Ryder, cuando estuvo por acá, no sé si no estuvo en este programa incluso, sí. Es un ejercicio muy ponderado la huelga en el Uruguay, el fenómeno de la huelga en el Uruguay. Acá no pasan cosas que pasan en otros países, pero también es una cuestión ideológica, como tú, Tomás, la hiciste resaltar hace un momento. Bueno, empleaste el término marxista por no decir, acá habla de lucha de clase. Bueno, yo no quiero entrar en ese terreno porque tampoco vine es muy teórico. Es muy teórico. Es muy teórico. Cerca del final de este bloque, por lo menos, una precisión con respecto a lo que se señalaba recién. ¿Por qué vía debe regularse, si se va a regular el derecho de huelga con disposiciones como esta? Queda claro, las dos partes están de acuerdo que no es por decreto. Sí. Por ley. Que no es por decreto. O sea, que incluso lo que se aprobó en los gobiernos del Frente Amplio no es lo que el PIT-CNT, por ejemplo, entiende que debió hacerse. Debe ser por ley, pero a su vez, enfatiza mucho el doctor Pomata, debe tener una negociación detrás en la que las distintas partes intervengan. Pero estamos de acuerdo, Emiliano. Y entonces allí viene la pregunta, doctor Teijeiro, de por qué incluir una disposición como esta en la LUC. Que ese es uno de los planteos del movimiento que busca la derogación. ¿Por qué en la LUC? ¿Por qué no dejarla a consideración de un proceso lento, cuidado, que lleve a que todos tengan derecho a intervenir y se alcance una solución con el más amplio consenso posible? El proceso de elaboración de la ley de urgente consideración fue lento y cuidado. Eso para empezar, ¿no? Fue muy lento y muy cuidado. Llevó mucho tiempo de preparación. Los equipos técnicos que trabajaban en esto, los de relaciones laborales, de compromiso por el país, etcétera, trabajábamos a conciencia y fue muy lento y muy cuidado. ¿Por qué incluirlo en la ley de urgente consideración? Creo que lo comenté recién, lo vuelvo a reiterar, porque el país estaba con un entramado normativo de vía administrativa, reglamentaria, que no era el adecuado, que era, a mi juicio, inconstitucional. Entonces, había que darle rango legal a la protección de la huelga pacífica, al derecho de los no huelguistas y al derecho de los empresarios. Había que darle rango legal. Eso para empezar. No, pero la pregunta de por qué la LUC lleva, según lo que sostiene el doctor Pomata y han dicho otros voceros, al incluirla en la LUC no existió para este tema en particular pero ahí voy. Tiempo, la forma de debate que hubiera sido conveniente. La LUC tuvo el debate conveniente, pasó por el Parlamento, no salió entre gallos y medias noches. Fue una ley anunciada en campaña electoral, discutida, vilipendiada, modificada en el Parlamento varias veces y votada, ¿no? Es decir, que es una ley. La máxima expresión del Estado de Derecho de una sociedad civilizada, ¿cuál es? La ley constitucional, la que está pegada a la norma constitucional y a las normas internacionales. Y esta ley, algo que no hacían los decretos anteriores, está pegada a nuestra Constitución y a los convenios internacionales, por lo cual soporta el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, hecho que no soportaban los otros. Entonces, desde el punto de vista formal, la ley es perfecta. La ley no inhibe, con la redacción que tiene, que marca o consagra o ratifica los grandes derechos que están previstos en la Constitución, a que las partes después negocien lo que quieran. O sea, la negociación entre las partes en materia laboral está abierta y yo coincido con Pomata, es bienvenida. Uno no concibe, aparte lo dije cuando decía que había un cambio de paradigma de entender las relaciones laborales desde el punto de vista del conflicto con esa base ideológico marxista, a nuestra manera de entender las relaciones laborales, que es la cooperación o la del diálogo, ¿verdad? Con un paradigma distinto. Obviamente que el diálogo y la cooperación están. El punto está, y vuelvo a algo que ya dije, en que la incidencia del problema que les preocupa a algunos, a mí me preocupa la huelga pacífica y el derecho de los no huelguistas y el de los empresarios. A otros les preocupan las ocupaciones. ¿Por qué les preocupan las ocupaciones? Porque para determinado grupo era la forma en la que manifestaban su capacidad coactiva, la que manifestaban su capacidad de poder, y hoy no la tienen porque se enfrentan al poder del Estado que le dice, señor, deje trabajar. Doctor Pomata, terminamos con este punto. Dice el doctor Teijeiro que, sí, hay que cosas, la ley hay cosas que a mí recorrió los caminos constitucionales correspondientes, no puede objetarse desde ese punto de vista. Y que de todos modos deja abierta la posibilidad de que después haya negociación colectiva.
el movimiento sindical no fue convocado a analizar la reglamentación del ejercicio del derecho de huelga. Yo creo que no fue convocado. Participó en comisión, pero lo que usted dice es que no hubo negociación, una cosa así. Eso respecto a este artículo. Pero la ley, nosotros no hemos sido convocados en los últimos decenios porque no hay necesidad de reglamentar el ejercicio del derecho de huelga. No se debe. La Constitución ya prevé lo que hay que prever. Lo que hay que normatizar son los sistemas. ¿Cómo hacer para operativizar? Mario, ¿no lo reglamentaban porque tenían unos decretos que sustentaban la posibilidad de ocupar ilegítimamente? No, yo no estoy hablando de las ocupaciones, estamos hablando de la huelga. Pero era la deriva que hacían antes desde el derecho de huelga. Si querés hablar de las ocupaciones, hablamos de las ocupaciones. La huelga como tal, el ejercicio de la actividad sindical, uno de cuyos desprendimientos es la huelga, pero tiene otro, como la negociación colectiva, que para mí es la herramienta más formidable de redistribución de la riqueza, sobre todo en este país. Ahí saltó la ideología de vuelta. No, ninguna ideología. Yo, por ejemplo, no vine a hablar de marxismo, porque te podría decir, me he inspirado en el marxismo, como muchos, como los pensadores de izquierda y de derecha, porque es una ciencia, la teoría marxista sobre el comportamiento de la sociedad y sobre todo el comportamiento en el marco de las relaciones laborales. Una ciencia incompleta, que no te la terminó de escribir. Bueno, puede ser, sí, pero el hombre murió, ¿qué va a hacer? Bueno, podría hacerlo. ¿Cuántos hijos morir de hambre? No lo estoy haciendo porque en los cursos que dábamos a través del Instituto Cuesta Duarte, yo, para no meterme con el marxismo, ¿sabés a quién citaba? Insospechado de ser marxista, al actual Papa Francisco, que dice lo mismo que el marxismo, pero con otro lenguaje, y dice: son insostenibles los conflictos cuando no hay la posibilidad de negociarlos y de encontrar un entendimiento. ¿De qué está hablando? La OIT en el 2019 conmemoró sus 100 años con un gran tema que todavía está vigente: el futuro del trabajo. Y en el desarrollo del documento que nos presentó el director general para que a partir de ahí hiciéramos nuestras elucubraciones, cosa que dura hasta hoy, dice: es tan duro el futuro para el trabajo que se van a suceder los conflictos y tenemos que hallar mecanismos de autocomposición de los conflictos. Ahí es donde la OIT dice, y el Uruguay, no lo dijo en el 2019, lo dijo acá, y el Uruguay tiene un sistema modélico. Tenemos un modelo, pongámonos a trabajar no en reglamentar la huelga, pongámonos a trabajar en qué hacer cuando la huelga genera un conflicto que no se puede desatar. Tenemos mecanismos de autocomposición. Yo sostengo con un ejemplo: más y más negociación. Estamos en plena crisis por esta pandemia, pero en el 2002 fue brutal porque la gente no se moría, pero se iba del país. ¿Cómo salimos de allí? Con más negociación colectiva, con más empleo, con más sindicatos y con más acuerdos. Con más sindicatos. La central creció al número de hoy, 420.000 afiliados. Le propongo una segunda ¿Puedo ratificar pausa? algo que acaba de decir Pomata? Algo que va a decir. Que acaba de decirlo, ¿puedo ratificar? Sí, adelante. Yo coincido con Mario en la madurez y en la seriedad del sistema de relaciones laborales de Uruguay. Podamos tener diferencias sobre el objeto de la invitación de hoy, Emiliano, pero hay que destacar eso, y ahora sí puedo ir a hechos concretos. Lo que Mario cuenta del 2002, que fue el hito anterior que tuvimos en el país como crisis, ¿verdad? De alguna manera se vio ratificado en lo que me compete, y lo puedo decir así, durante el año 2020, después de la declaración de la emergencia sanitaria. Yo puedo dar fe con orgullo de cómo cámaras empresariales y movimiento sindical se sentaron en la Inspección General de Trabajo a tratar los protocolos de salud y seguridad en materia de COVID, y los acordaron por encima muchas veces de lo que eran los parámetros recomendados para garantía de las partes, en un consenso absoluto donde muchas veces lo que hacíamos desde el Ministerio era ser redactores, porque las partes se ponían de acuerdo en cosas estupendas. Yo fui testigo de algo que de verdad, a pesar de haber transitado días asiagos y duros, de mucho trabajo y de mucha incertidumbre, vimos cómo el Uruguay se ponía hombro con hombro a salir adelante. En esta materia, la discusión que hemos visto en los últimos meses incluye también otros dos artículos. El artículo 468 y el 469, que se refieren a los piquetes. El 468 dice: decláranse
ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. Ustedes hoy más temprano no le asignaban demasiada importancia, por lo menos Pomata decía que él no iba a poner mucho énfasis por ahí. Sin embargo, ha estado en el debate, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice cada uno a propósito de la conveniencia de estos? Bueno, no, yo no le asigno importancia porque creo que lo importante es debatir sobre lo que nos afecta con carácter primordial, que es ese intento de reglamentar el derecho de huelga. Pero si hay que hablar de los piquetes, es de uno de los temas en los cuales yo hablo, casi diría como ciudadano. No integra el quehacer de la central planificar la huelga y un piquete. Los piquetes son expresiones casi voluntarias que suceden. Ahora, poner en la LUC entre gallos y medias noches, que es una cuestión, no sé cómo dice, ilegítima, y bueno, es como poner, prohíbese tirar cordero frente a la sede del Poder Ejecutivo, prohíbese agarrar un menor de edad y pegarle entre 5 en Maldonado. Yo qué sé, hay prohibiciones que pueden funcionar como tales, pero en la vida los hechos van a suceder. Con esto no me estoy contradiciendo, pero estoy aceptando que a veces, queriendo hacer la huelga, acometo actos que no son legítimos. Puede ser, y los piquetes pueden ser, de la misma manera que los piquetes, que no son propiedad exclusiva del movimiento sindical, es más, son los que menos hacen piquetes. Yo vivo en un barrio carenciado, pero que lo quiero, Jardín de la Cruz, en una cooperativa de vivienda por ayuda mutua. No trabajé mucho cuando la hicimos, pero algo trabajé, y vuelta y media salgo a la panadería y hay un piquete, porque la gente de los asentamientos queman goma porque ahora con esta lluvia y cosas así, y a veces los trabajadores hacen un piquete para obstaculizar que el resto de los trabajadores no se muevan. Doctor Teijeiro. Sí. Yo creo que el tema de fondo en todo esto, tanto en el 392 como en los artículos 468 y siguientes, creo que son el relativo a los piquetes, es primero que nada las manifestaciones pacíficas de la disidencia por la razón que sea, y segundo, el respeto a la libertad de los demás, ¿no? Lo que la norma contiene en materia de piquetes es garantizar que las personas puedan desplazarse con libertad sin que eso sea impedido por nadie. Sí, porque el 469 después dice: el Ministerio del Interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos o privados de uso público cuya circulación se pretende obstaculizar o impedir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza, a fin de garantizar el derecho a la libre circulación y el orden público. Bueno, eso en una sociedad civilizada, en una sociedad del punto de vista jurídico con un alto desarrollo como es la sociedad oriental en la que tenemos el gusto de vivir, como con Mario coincidíamos en eso, el reconocimiento también hecho por OIT, tenemos que reconocer que la vida en sociedad funciona en base a dos cuestiones, ¿no? Una es la existencia de la ley, y la ley legítimamente dictada, como es el caso de la ley de urgente consideración, que viene a solucionar problemas, porque también los temas de piquete estaban regulados por decreto en los gobiernos anteriores. Entonces vienen a solucionar... 2017, sí. Año 2017, el entonces presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto a propósito de los piquetes. De los piquetes de Monte del Plata. Era así, de los piquetes de Monte del Plata. Entonces, usted dice que tenía un origen muy específico. Bueno, entonces, nosotros tenemos que de alguna manera pensar, pero olvidémonos de la anécdota porque lo importante es a lo que iba. Las sociedades se manejan en base a la normativa legítimamente dictada, ¿verdad? Como es el caso de la ley de urgente consideración, y a la aplicación de esa normativa. ¿En qué va? La aplicación se hace por el accionar de los privados y cuando tienen un conflicto, por dirimir ese conflicto ante la justicia. Y ahí es donde todos tenemos que entrar en una etapa de consideración de esto, porque la ponderación de los derechos que nuestra Constitución nos otorga a cada uno de nosotros es lo que el juez tiene que hacer. Y lo que las partes, cuando a veces nos vemos inmiscuidas en un conflicto, capaz que perdemos de vista por el fragor de nuestra pequeña contienda, ¿verdad? Pero tenemos que ver que al decisor le toca
poner en la balanza y ponderar distintos derechos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un ejercicio del derecho de huelga que no es pacífico? Está el derecho del huelguista, el del no huelguista, el del empleador. ¿Qué pasa con un piquete? Lo mismo, el derecho del que quiere hacer el piquete, que es una suerte de derecho de reunión, de manifestación, el derecho del que quiere circular. Entonces, no tenemos que perder de vista que esta norma viene a subsanar serios inconvenientes legales que había en el país, que no estaban en las normas ajustadas al procedimiento constitucional, y además a dejarnos con los elementos de que si no las consentimos o que si no estamos de acuerdo en la aplicación de la misma, tenemos la justicia para que nuestros derechos sean ponderados. Y además estamos viviendo en este momento un proceso que algunos podrán no gustarnos y otros lo verán como un desafío, pero que creo que manifiesta la alta calidad democrática de este país. Es que hay una ley de urgente consideración, de la cual 127 artículos están en tela de juicio con un referéndum planteado. Y eso es el ejercicio de la democracia. Enseguida, sí. La última pregunta. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Obviamente la discusión da para más, a pesar de que ya se extendió bastante. Van a quedar puntas que espero podamos tomar en algún otro momento, o que los oyentes a su vez elegirán como base para sus propias averiguaciones. Quiero hacerles una pregunta final a cada uno de los dos. Y son preguntas como simétricas, ¿no? Doctor Pomata, ¿qué pasa si el 27 de marzo, en el referéndum, la ley queda vigente? Los 135 artículos de la ley que se están impugnando quedan vigentes. ¿Qué pasa en particular con estos que estamos discutiendo hoy? ¿Qué implica que queden vigentes? Bueno, me voy a referir al 432-92, el que habla de que nos van a garantizar la huelga. No pasa nada, la huelga ya está garantizada por dos mecanismos: las normas y un movimiento sindical maduro que se hace respetar cuando hace la huelga. No va a pasar nada. Si esto queda vigente, va a ser una norma más. Y bueno, y la lucha tendrá que ser otra: pelear para que en próximos periodos de gobierno se puedan derogar. Creo sinceramente que si esto queda, quiero hacer honor a los participantes en esta campaña, que no salimos a mentir. Hoy lo escuché al ministro de Trabajo planteando, con todo derecho, ¿no?, que aspira a que digamos la verdad y no mintamos más. Yo, que no vine a mentir, aunque soy bastante mentiroso en otros planos, no voy a mentir en este sentido. No creo que pase nada. No se nos va a venir el mundo abajo, porque vamos a seguir haciendo la huelga como la hacíamos, vamos a seguir negociando colectivamente, vamos a privilegiar la negociación colectiva por encima del ejercicio de la huelga, que es muy desgastante para nosotros, y lo vamos a hacer porque somos los que perdemos, no esos que están protegidos y que quieren entrar a trabajar. La misma pregunta, la pregunta espejo para el doctor Teijeiro. ¿Qué ocurre si este artículo o estos tres artículos caen en la jornada de consulta popular del 27 de marzo? Bueno, yo entiendo que sería un gran retroceso. El eslogan de la campaña en la defensa de estos 120 artículos ha sido defender tu libertad. Y yo creo que en ese sentido, si se derogaran, sería un retroceso en materia de libertades. El doctor Pomata recién hacía referencia a dos circunstancias, contestando tu pregunta, Emiliano, una a los no huelguistas y otra a la potencia con que se iban a manifestar en algunos casos. Yo creo que tiene que ver con el tema del ejercicio pacífico del que hablábamos, ¿verdad? Hay veces que las relaciones laborales, y no lo digo por el doctor Pomata, que me consta su vocación de pacifista, de raigambre papista, citando al Papa Francisco, con el cual no me meto porque no quiero ser excomulgado, pero yo creo que sería un gran retroceso la derogación de esta ley, porque es una ley que vino a proteger los derechos de todas las partes. Los números nos dan eso, los estudios nos dan eso. Yo creo que quienes se puedan sentir afectados por la consagración del ejercicio pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas y de los empresarios, el derecho a la libre circulación, creo que es un grupo muy pequeño de personas que pueden llegar a tener otros intereses que son legítimos, pero que no son los de la mayoría de los trabajadores, que son quienes prefieren poder hacer huelga o poder trabajar en paz. Doctor Tomás Teijeiro, en representación del no a la derogación. Doctor Mario Pomata, en representación del sí
a la derogación de estos artículos de la ley de urgente consideración. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana y les agradezco, digamos, el talante con el que encararon este intercambio. Incluso la flexibilidad que terminaron dándole a un formato que habíamos previsto y que era bastante más rígido. Creo que la discusión resultó muy provechosa en estos términos. Gracias a ti, Emiliano. Muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias al doctor Pomata. Creo que el talante... No a vos te espero afuera. el talante de esta discusión creo que no se debe perder nunca, es el talante de los orientales, es el talante de hombro con hombro y para adelante, discutiendo nuestras diferencias. Así que muchas gracias por la invitación.